Ya estamos casi por terminar esta segunda carta del apóstol Pablo. Ya únicamente con este sermón nos faltan 3 mensajes para concluir esta segunda carta, y posteriormente vamos a estar iniciando una nueva serie que se llama Los 12 jueces de Israel, los jueces que guiaron al pueblo de Dios. Cuando encuentre esta porción de segunda carta a los Corintios, capítulo 12, les pido que se pongan de pie. Vamos a leer todos juntos, y dice así: Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Padre, te honramos, Señor, y te damos muchas gracias. Gracias por tu pueblo. Gracias por esta iglesia, Señor, amada, preciosa, que tú compraste con tu sangre bendita, Jesús. Yo te pido, Señor, que la unción de tu poder, que tu Espíritu Santo, Señor, sea trayendo bendición, añadiendo bendición, Señor, a la vida de tu pueblo, de tu iglesia. Queremos seguir hablando, Señor, de las cualidades de un ministro, de un siervo de Dios. Ayúdanos, Señor, para comprender este mensaje que tienes para tu iglesia y para nosotros. En esta hora, Señor, también aprovechamos la oportunidad para pedirte por la vida de Uriel Vite Castel. Está en un hospital, Señor. Yo te pido que tú lo perdones, lo salves y que le des la sanidad, Señor. Que tú limpies sus pulmones. Todo virus, toda bacteria, toda infección, todo lo que entró a su cuerpo, toda partícula extraña en su cuerpo, Señor, se quema, se destruye. Y reprendemos todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos ponemos la vida de Uriel Vite Castel, Señor. Usa mi vida, Señor, para tu honra, tu gloria, para tu alabanza, Señor. También te pedimos por la salud y la sanidad de esta pequeñita, Señor. Yo te pido que tú la visites, Dios amado. Te pedimos, Señor, también por esta pequeña, que tú traigas sanidad en el nombre bendito de Jesús, Señor, por Valeria Milán de la Cruz. Ten misericordia, Dios bueno, ten compasión. Gracias te damos, Señor, en el poderoso y bendito nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuántos le dan alabanza al Rey, al que vive por siempre? Ocupen su lugar, hermanos. En esta ocasión el apóstol Pablo, hermanos, nos va a hablar de revelaciones que él tuvo, visiones. Sabemos que antes de que existiera esta revelación especial que es la Biblia, así se le conoce teológicamente, la Biblia es la revelación especial de Dios, porque Dios se ha revelado a través de la creación. A través de la creación también Dios se revela que existe. La creación es la evidencia de que hay un Dios. Cuando el agnóstico o el ateo llegue a la presencia del Señor y que Dios le pida cuentas y él diga: yo nunca escuché de Dios,
yo no creí en Dios porque no hubo pruebas. Ninguno me pudo demostrar que existía Dios. Y Dios le va a decir: sí, yo te di pruebas. La creación que tú viste, esa es la prueba de que yo existo. La creación es la revelación general, la palabra de Dios es la revelación especial. Esta revelación especial, hermanos, que Dios da a la creación, al hombre, Dios usó 4 formas de poder, hermanos, manifestarse al hombre. A través de 4 maneras Dios hablaba. Uno era a través, hermanos, de visiones. Les habló a los profetas. A través de visiones. 2, también Dios hablaba al hombre a través de sueños, por sueños. Entre esas visiones tenemos al profeta Daniel. Todos los profetas tuvieron visiones. El patriarca José, él tuvo sueños. Una tercera forma en cómo Dios se comunicaba con su creación era a través del oído. Audiblemente Dios hablaba. A esos santos hombres de Dios, a los profetas, Dios les habló en el oído lo que tenían que escribir. Y otra manera de comunicarse, que es la cuarta forma en que Dios hablaba al hombre, es oralmente. Dijo el rey David en el segundo libro de Samuel, versículo 23, verso 2: el Espíritu Santo del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Esa era la forma en que Dios se comunicaba: visiones, revelaciones o sueños, audiblemente y oralmente. Así hablaba el Señor. Y aquí Pablo, hermanos, nos muestra que también él recibió visiones y revelaciones. Él ahora menciona estas visiones que recibe, lo escribe en su carta, ya en su segunda carta, pero lo hace no con el afán de vanagloriarse, de competir con aquellos enemigos de Pablo, los que perseguían a Pablo, que también ellos se jactaban de que habían recibido revelaciones de ángeles, que también ángeles les hablaban a ellos. Por eso escribió en la carta a los Colosenses una exhortación, porque había personas que ya exageraban en las revelaciones. Ya no estaban atentos a la palabra del Señor, ya estaban atentos más a la visión de que un ángel se les apareciera, como ahora sucede. Es un método que Satanás usa en la actualidad, aunque no es un método moderno, es un método muy antiguo, pero esa es la forma de hacer. Apariciones por un lado, apariciones por allá, por acá, porque esa es la forma en que Satanás puede distraer al hombre, desenfocar la atención del hombre y que el hombre se fije en algo que no es Dios y que le rinda culto a lo que no es Dios. Esa es la forma, es una estrategia que usa el diablo para desenfocar la atención del hombre. Y estos enemigos de Pablo, ellos también hablaban de que ellos habían recibido revelación. Entonces la gente comenzó a ir tras ellos. Empezó a buscarlos, se hicieron más populares, y eso a veces vende más. En la actualidad te encuentras aún predicadores que hablan de visiones, revelaciones, que Dios les habló, que se murieron
unas horas, se fueron al infierno, otros se fueron al cielo, otros quién sabe a dónde se fueron, y la gente está ahí atenta para ver qué dice. Estos enemigos de Pablo es lo que mencionaban para hacerse populares. Y Pablo ya había tenido esas revelaciones, pero dijo: no tiene caso, ¿para qué voy a hablar de esa revelación? Yo prefiero hablar de Cristo, predicar de Cristo. Pero cuando se ve en la necesidad de que la competencia, estaban jactando de las revelaciones, entonces Pablo dice aquí: ciertamente no me conviene gloriarme. Él sabía que no podía enaltecerse, sentirse el superapóstol, engrandecerse por su ministerio. Dice: no me conviene, porque él sabía que cuando se llenaba de orgullo, pues Dios lo quebrantaba. Dice: no me conviene gloriarme, no quiero gloriarme, pero tengo que sacar esto. Tengo que revelarles que yo tuve visiones del Señor. No del cielo que nosotros vemos, del primer cielo. Estas las nubes, el cielo de la atmósfera, ese es el primer cielo. Hay otro cielo donde están las estrellas, pero hay un tercer cielo donde está la presencia de Dios, donde está el trono de Dios. Y él ahora menciona, no hablando directamente de su persona, porque a veces el ser modesto, pues no despierta tanta envidia, como que la gente no te ve como que tú eres. Por ejemplo, dice uno: no, yo estoy orando, yo estoy ayunando, yo me estoy esforzando, yo estoy buscando de Dios. Cuando habla uno en primera persona, como que eso pega, eso golpea. Pero cuando tú hablas de manera plural y dices: estamos orando por ti, estamos ayunando, no solamente tu esfuerzo, sino el esfuerzo de alguien más. Y qué importante es cuando reconocemos que en las oraciones, en los ayunos, cuando se predica, cuando se evangeliza, no es el trabajo de uno, es el trabajo de la iglesia, porque somos un cuerpo en Cristo. Y Pablo omite el hablar y decir: yo soy ese hombre. No, vean cómo comienza en el versículo 2: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, vean que eso para él no era muy relevante, el haber recibido revelación. No llegó inmediatamente después al siguiente día de la revelación, entrando a la iglesia de Listra, de Galacia, y decían: hermanos, yo tengo una revelación, Dios me llevó hasta el mismo cielo, hasta la misma presencia de Dios. No, él dice: hace 14 años. Ya pasaron 14 años. Ahí se da uno cuenta que no quería vanagloriarse, tenía una revelación especial. Y hoy, ¿qué sucede, hermanos? Ahí aparece ahí una media manifestación, se desgaja un árbol o cualquier cosa pasa y hay una figurita y ya todos lo están anunciando para que la gente esté ahí enfocada. Pero Pablo dice: no, yo tengo una revelación, ya pasaron 14 años. La carta se escribe aproximadamente por el año 57. A ver, háganle cuentas, ¿en qué año le dio la revelación aproximadamente? Como en él, a ver, los contadores, los matemáticos, en el 40 y qué, 43. Por ahí, por ese año recibió esta revelación. Él se convierte en el 37, ya tenía 6 años de convertido. Dice Pablo: no sé cómo fue, si fue con mi cuerpo, porque él tuvo como una especie de muerte física. Dice: no sé si fue en el cuerpo que yo fui llevado al cielo, si fue fuera del cuerpo, no lo sé, Dios es el único que lo sabe. Algo así como viaje astral. Y no es de que Pablo practicara la brujería y anduviera haciendo viajes astrales, no. Físicamente Dios ha dotado al hombre
que a veces puede salir su alma de su mismo cuerpo. Desgraciadamente los brujos saben cómo hacer este tipo de viajes astrales de desdoblamiento, pero no lo hacen ellos lo hacen apoyados por un demonio. Un demonio es el que transporta sus cuerpos, pero en este caso no fue un demonio, fue el mismo Dios que permitió que saliera de su alma del cuerpo de Pablo y fuera transportado hasta el tercer cielo. No lo sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Dice, fui arrebatado, harpazo en griego, hasta el tercer cielo. Ese tercer cielo es donde está la gloria de Dios. Ese tercer cielo lo encontramos en Apocalipsis capítulo 4, verso 1 al 6. Ahí en Apocalipsis también a Juan se le mostró ese tercer cielo. Dice Apocalipsis 4, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y escuchó una primera voz como de trompeta que le hablaba a Juan, porque él recibió la revelación estando en la isla de Patmos. Ahí estaba prisionero. Le habla el Señor, le habla un ángel y le dice, sube acá. También él fue arrebatado igual que Pablo. Si yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba, vean, en el espíritu. Él sabía que era su espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono estaba alguien ahí sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra como de jaspe, o sea, brillante, de cornalina, y alrededor del trono un arco iris que era como una esmeralda. Y alrededor de ese trono, dice Juan, donde estaba alguien sentado con una luz brillante, había 24 tronos, y en esos tronos había 24 ancianos con ropas blancas. Y del trono, dice Juan, salían relámpagos, truenos, voces. También estaban los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había un mar de cristal como de vidrio. Y alrededor de ese mismo trono había seres, 4 seres vivientes, llenos de ojos de delante y detrás. Y él vio la semejanza de esos seres. Algunos comentaristas mencionan que estos son arcángeles que están en el trono de Dios. Vean cómo Juan vio ese tercer cielo, del cual también Pablo dice, yo fui arrebatado hasta ese cielo, hasta donde está el trono de Dios, donde está alguien sentado. Y dice aquí en el versículo número 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Se ve como que la narración de Pablo se refiere a que es otra persona, que no es él. Dice, porque conozco a un hombre. Pero vean cómo van avanzando los versos y nos lleva a concluir que él fue el que recibió esa revelación. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Dice 2 de Corintios capítulo 12, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, vean, aquí es donde vamos a llegar a la conclusión, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, vean cómo ahora ya se refiere a él, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Vean cómo ya concluimos que es Pablo, porque dice que un hombre recibe revelación, no le conviene gloriarse, pero ahora por haber recibido ese hombre una revelación, tiene que haber una forma de que Dios lo controle para que no se enaltezca. Pero ahora ya se refiere a él. Me fue dado un aguijón en mi carne para que no me enaltezca. Aquí encontramos, hermanos, un primer principio. Vamos a hablar de tres cosas. Número uno, Pablo reconoció la realidad de su debilidad. Aunque él vio visiones, él estaba a la altura de un profeta, Dios le habló directamente. Nunca tuvo alguien más esta bendición de poder ver el trono de Dios, solamente Juan. Fueron escogidos aquellos hombres que vieron. Isaías vio una puerta grande, Ezequiel también vio visiones, Daniel vieron visiones, pero no tan especiales como ellos, visiones de Dios. Pero al ver esa visión, ese privilegio de manifestaciones de revelación divina directamente de Dios, Pablo se da cuenta que él era más débil, que estaba en esta tierra. Yo me imagino que él compara lo que él estaba viviendo aquí en la tierra y ve lo que es vivir en la gloria de Dios. Y él dice: no, lo que yo vi es increíble, es maravilloso, es sorprendente. Yo aquí en la tierra soy un mortal, tengo debilidades, estoy enfermo. Aquí hay sufrimiento en esta tierra, hay dolor, hay maldición por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por puertas que el hombre abre o derechos que le da a Satanás de operar en su vida. Dice: aquí hay destrucción, hay muerte. Pero él vio algo mejor. Número dos, también él entiende, primero reconoció, hermanos, la realidad de su debilidad. Número dos, él reconoce el propósito por el cual vino esa debilidad. Y número tres, él reconoce que en esa debilidad había alguien que le daba fortaleza. Lejos de vanagloriarse, nos damos cuenta, hermanos, que él fue humilde. Tenemos un relato del mismo Lucas, que es el escritor del libro de Hechos, en el capítulo 14, verso 19 al verso 28, cuando Pablo llega a predicar a la ciudad de Timoteo, que era Listra. Cuando él viene y él predica, ahí en esa ciudad de Listra, hermanos, Pablo hizo un milagro sorprendente, maravilloso. Y cuando los habitantes de Listra ven ese milagro que Pablo, ellos lo veían como que Pablo lo había hecho, porque dicen: él fue el que oró, él es el que les impuso las manos y logró que esa mujer se levantara. Y hubo un milagro sorprendente. ¿Y qué es lo que hicieron, hermanos? Se reúne la gente y comienzan a quererle rendir culto, veneración, adoración. Y ahí nos damos cuenta cómo el enemigo opera, cómo empieza a cegar a la gente para que esos habitantes pusieran su vista, su mirada en ese hombre, en Pablo. ¿Por qué no dijeron: fue Dios?
Y ahora igual está la situación. Cuando hay un milagro, cuando hay una sanidad, el diablo se encarga de desviar la atención. No fue San Juditas, fue el indio Juan Diego, fue el Papa Juan Pablo I, segundo, tercero. Él es el que hizo el milagro. No, cuando le oramos a la Virgen del Socorro, a la Virgen tal, ella fue la que hizo el milagro. No, el único que hace milagros es Dios. Y por eso Pablo no admitió que la gente le rindiera culto. Él rechazó esa veneración, así como lo hizo el apóstol Pedro cuando entra por primera vez a una casa de un gentil, de Cornelio, un soldado o jefe de soldados romano. Cuando Cornelio ve a un gran apóstol en su casa, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. Y lo mismo querían hacer con Pablo y Silas, se querían postrar a sus pies. Cuando Juan recibe la revelación del ángel, también Juan, impactado, impresionado por esa revelación, también se quería postrar delante de un ángel. Y es lo que hoy hace la gente. Ve un milagro y no le dan gracias a Dios. Piensan que es el hombre, piensan que es el vicario, que es el clérigo, que es el pastor. No, es Dios el que hace el milagro, porque Él es el único que puede dar la vida. Él es el único que puede quitar la vida, pero Él es el único que puede aumentar la vida, porque Él es la fuente de toda la creación. Dios es el que hizo los cielos, la tierra, y todo lo que existe es lo que Él hace. Vean, por eso, hermanos, Pablo estaba centrado en, a la hora de comentar y platicar sus revelaciones, de no llenarse de orgullo, sino era para la gloria de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos visto un milagro? O tal vez tú oraste por alguien y cuando tú oraste, Dios derramó sanidad y esa persona se sanó. Estamos contentos, estamos agradecidos porque fuimos instrumentos en las manos de Dios, pero toda la gloria le pertenecen al Padre, toda la gloria le pertenecen a Jesucristo y toda la gloria es para el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. En el periodo, hermanos, de la supervivencia de la iglesia, que nos referimos al año 100, al año 303 más o menos, es el periodo cuando la iglesia fue más perseguida. Estas persecuciones, hermanos, trajeron resultados. Las persecuciones, como siempre, resultados positivos y resultados ¿qué? Negativos. Algunos de los resultados positivos que trajo la persecución: 10 emperadores estuvieron asediando a la iglesia, matando cristianos, quemando cristianos. Pero estas persecuciones, hermanos, trajeron 5 resultados buenos. Primero fue la urgencia de definir un canon del Nuevo Testamento. La persecución generó a que aquellos que estaban predicando de Cristo, después de los apóstoles surge otro grupo que se le conoce como los padres apostólicos. Fueron 3, 4 padres apostólicos. Está Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, también Papías de Hierápolis. Después ellos son los que vienen después de los apóstoles, se les conoce como padres apostólicos. Después vinieron otros que se conocieron como apologistas o polemistas. Después vinieron los teólogos. Todos estos hombres, cuando ven la persecución, luchan porque se hiciera el canon. Otro resultado positivo de esas persecuciones, número 2, fue que la iglesia se purificó. O sea, los que estaban eran tibios, pues con las persecuciones se fueron.
porque dijeron, no, yo que voy a estar soportando a que me vayan a matar, ahí nos vemos. Los fríos totalmente fuera, pero los que estaban firmes en el Señor, aún las persecuciones, hermanos, no los movieron, se afirmaron más. Unos murieron por el nombre de Cristo, pero estuvieron firmes. Dios purificó su iglesia. Tercer resultado positivo de las persecuciones: se propagó el cristianismo. Como fueron perseguidos desde el año 33 después de Cristo, hubo persecuciones. El año 64 viene Nerón, en el año 70 viene Vespasiano con su hijo Tito, y en el año 95 viene Diocleciano, otro emperador romano. Los cristianos tienen que salir de Jerusalén, pero donde iban predicando la palabra. Hubo una expansión del cristianismo. Ese fue un resultado de la persecución. Otro resultado, número 4 de la persecución, fue un buen testimonio. Porque los romanos decían, pues ¿qué tienen estos cristianos? Los matamos, les quitamos sus propiedades, los perseguimos, son encarcelados y ahí están. Entonces el cristiano empezó a tener un buen testimonio, respetable. No recuerdo ahorita la lista del emperador, pero fue uno que estuvo en el año 255 al 300. Hubo un emperador que mejor se dio por vencido. Dijo, no, es imposible pelear contra los cristianos. Entre más uno trata de extinguirlos, y más se aviva el cristianismo. ¿Y saben qué dijo? Mejor vamos a adorar al Dios que adoran los cristianos. Trajo un buen testimonio. Y número 5, las persecuciones trajeron un sentido de identidad. Decían, no, los cristianos, ellos son valientes, son guerreros. Pero también hay resultados negativos. Y uno de los resultados negativos, hermanos, y es el comienzo de esos dogmas, fue, teológicamente se le conoce como hagiolatría. La hagiolatría, hagio, santo, y latría, pues darle culto a alguien que se considera santo. Ese fue uno de los resultados negativos de las persecuciones. Cuando vieron que aquellos hombres de Dios, tanto los padres apostólicos como los polemistas, apologistas, los teólogos de la iglesia antigua, cuando eran hombres de valor y que vencieron la persecución y Dios los guardó, ¿qué es lo que empezó la gente a decir? Vamos a venerarlo. Eso es la hagiolatría. Empezaron a rendirle culto a los mártires cristianos, o si alguien había muerto por el nombre de Cristo. Policarpo de Esmirna, un hombre que fue asesinado por el Imperio Romano, ya los cristianos empezaban a rendirle culto a esos mártires. Otro resultado negativo fue el donatismo. Un hombre llamado Donato, que fue obispo de Cartago, cuando él se entera que había cristianos que se les hacía fácil, cuando eran confrontados, o los soldados romanos los confrontaban a algún cristiano y le decían, ¿quieres vivir o quieres negar que Jesús es el Señor? ¿Quieres negar tu fe? Y saben muchos cómo hacían los tibios, negaban a Cristo y decían, pues al rato me arrepiento. Entonces cuando Donato se da cuenta que había personas, cristianos tibios, que negaban a Cristo con tal de que les perdonaran la vida, ellos querían regresar a la iglesia, y este hombre Donato los rechazaba, no dejó que entraran. También viene otro problema que se le conoce como sinergismo. ¿Qué era el sinergismo? Era que a través de esas tribulaciones, por ese martirio que ellos vivían, por sus buenas obras, por su fe, por su valentía, ellos alcanzaban la salvación. Y aquí comienza, es el inicio, la raíz de muchas doctrinas erróneas o dogmas equivocados. También viene
Otro problema, 4, el ascetismo. El ascetismo era hacerle creer a la gente que para que Dios se agradara de ti, tenías que vivir ese sufrimiento. Y de ahí es donde vienen aquellos que se laceran, se golpean, van de rodillas, piensan que ese sufrimiento los hace más aceptos. Esa es una mentira del diablo. Lo que nos hace aceptos a nosotros es el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Dice que Él sufrió por nosotros. Eso es lo que vale. Aunque nosotros suframos, el enemigo es lo que quiere vernos sufrir. Quiere verte destruido. Su sufrimiento no le causa nada. Si ve que alguien va sufriendo ahí de rodillas, hincado, el diablo se burla, se ríe de él. Dice, mire qué cosas están haciendo. Pero cuando le hablas del sufrimiento de Cristo, lo que Él llevó en la cruz, el diablo le tiene temor a ese sufrimiento de Cristo, porque como hombre Él venció hasta la muerte. El sufrimiento no lo hizo desistir, sino que Él terminó su obra. La tarea que el Padre le encomendó, que fue salvarnos a ti y a mí, el Señor Jesús concluyó esa obra. Él fue victorioso, Él llegó hasta la meta con obediencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces el sufrimiento no es una forma de ganarnos el cielo. Eso es lo que enseñaban los ascetistas. Y después viene lo que era el clericalismo. Es el quinto resultado negativo de las persecuciones, el clericalismo. ¿Esto qué significa? Cuando algún clérigo, obispo, eran vencedores, soportaban el martirio, pasaban la prueba, ¿qué es lo que sucedía? Aquellos líderes los nombraban o ellos mismos se autonombraban con un rango más alto. Ahí de aquí comienza Roma. Que el arzobispo, que el medioobispo, que el que casi no es obispo, ya van por rangos. Aquí es donde surgió todo esto. La persecución derivó en la popularidad de la idea de que la persona y puesto de un obispo era superior a los demás. Dijeron, él venció la persecución, él venció el martirio, pues lo vamos a ascender. Él ya tiene un rango y ahora reverencien a ese que tiene más rango. Vean cómo el hombre comienza. Pero Pablo no admitió eso. No admitió el que fuera de otro rango y que tenía revelaciones. Él dice, no, lejos esté de mí gloriarme. Lejos esté de mí gloriarme. Sino él se gloriaba ¿en qué? En la cruz de Cristo. Él decía, Él es el que merece todo el reconocimiento, porque Él es el que fue inmolado, Él es el que entregó su vida. Entonces aquí Pablo, hermanos, ve que había una realidad de sus debilidades, había un sufrimiento, pero él dijo, hay un propósito por el cual vienen esas debilidades. En el versículo 7 viene cuál era el propósito de que Dios le hizo reconocer su debilidad. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Pablo sabía, o Dios sabía, que Pablo, al recibir esa revelación que nadie podía tener fácilmente, ese acceso a ver el trono de Dios, dice, él se va a sentir grande, se va a exaltar desmedidamente. Y Pablo dice, por esa razón Dios me hace entender, para que no crea en mí una grandeza y no me exaltase sin medida. Y ahora me fue dado un aguijón. Aguijón, nosotros lo pensamos en nuestra cultura, según nuestra gramática o nuestro contexto gramatical actual, que un aguijón pues es el colmillo de una abeja, ¿verdad? O de un animal. Pero en el contexto gramático y cultural de que Pablo escribió, un aguijón, hermanos, era una estaca de madera.
con que ellos colocaban sus tiendas. Por eso Pablo menciona el aguijón, porque él un tiempo se dedicó de oficio de hacer carpas o tiendas de campaña. Y cuando ellos sujetaban esas carpas, lo hacían con unas cuerdas, y a la tierra tenían que clavar esas estacas para soportar las correas de esas tiendas, que no se cayeran. Y él dice, hablando simbólicamente, un aguijón me fue dado en mi carne. Un mensajero de Satanás, quiere decir un demonio, un espíritu, que me abofeté para que no me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Algunos mencionan que este aguijón en la carne de Pablo puede ser algún problema por el contexto histórico, enfermedades que había en ese tiempo, malaria. Otros comentaristas teológicos mencionan que puede ser un problema de tartamudez, o sea que era muy tosco para hablar, no podía hablar. Y algunos piensan que cuando él escribe a los hermanos de Gálatas, dice, si cuando yo llegué aquí me tenían amor, que si aún les hubiese pedido sus ojos, ustedes me los hubieran donado. Algún problema de la vista, pero igual cualquier problema era algo con un propósito. A veces el Señor, hermanos, puede traer a su iglesia también alguna debilidad, algún problema, alguna enfermedad, alguna persecución. Pablo no se gozaba porque tuviera ese problema. No, eso es masoquismo. No, él no se gozaba, sino que él se gozaba porque ese problema lo iba a traer una bendición, era para bien. Entonces Dios a veces puede traer algo a ti. No nos vamos a gozar de nuestras pruebas, de nuestras tribulaciones. No, nos vamos a gozar que aún en medio de las tribulaciones, Satanás usaba para bofetear a Pablo, enviaba un mensajero, un demonio para bofetearlo, pero aún en medio de ese ataque, de esa prueba, de esa lucha, dice que Dios bendecía al apóstol Pablo. Entonces la prueba, hermanos, no nos trae alegría, no. Nadie queremos estar en una prueba, en una lucha. Eso no es motivo de gozo. No, el motivo de gozo es con qué propósito Dios lo va a hacer, porque Dios tiene un propósito detrás de esa prueba, y que Dios se va a manifestar poderosamente. Dios revierte la situación, lo que tú estés pasando. Tal vez el diablo también te ha bofeteado, te ha golpeado, te ha azotado, pero Dios va a revertir esa situación. Y ahora se da cuenta, número 3, Pablo, primero, de la realidad de la debilidad. 2, que esa debilidad tenía un propósito, un para qué. Y 3, que sabía que en medio de esa debilidad Dios estaba con él. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo quería enfrentar esa debilidad por sí mismo, pero después él se dio cuenta que él era débil, que él solo no podía. Pero Dios le dice, está contigo mi gracia. Cuando él sentía la debilidad, cuando él sentía que no podía, es a donde Dios lo quería llevar, a sentirlo humilde. Y él dijo, cuando yo soy más débil, no soy débil porque el poder de Dios está conmigo. Pero ese poder de Dios no podía activarse hasta que él se reconociera humilde. Hay pruebas, luchas que a veces vienen a nuestra vida, a tu vida, que tienen un propósito: demostrarnos primero la realidad de la debilidad, que somos débiles, que no podemos en nosotros mismos. Pero también esas pruebas vienen para demostrarnos que hay un propósito que Dios tiene para tu vida, y que en esa debilidad Dios quiere que tú sepas que ahí reposa el poder de Dios, el poder de Cristo en ti. Dice, por lo cual me gozo en la debilidad,
en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en angustias. Él se gozaba porque sabía que ahí, en medio de esa debilidad, dice él, yo soy más fuerte, porque ahí está el poder de Dios. Cuando yo ya no puedo más, no puedo avanzar, ahí está el Señor para ayudarme. Ahí está para extender su gracia de misericordia. Cuando yo reconozca que no puedo más, ahí el Señor me va a ayudar. Dice, me he hecho un necio al gloriarme. Ustedes me obligaron a hacerlo. Pero yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Vean la humildad de este hombre. Él entendió su propósito, que Dios estaba ahí. Y Dios quiere que tú sepas que cuando tus fuerzas se extinguen, cuando ya no puedes más, cuando hay una enfermedad que te agobia, cuando hay una mala noticia y cuando tú te sientes débil, ahí está el Señor. ¿Cuántos creen que aquí está el Espíritu de Dios trayendo fortaleza? Aquí está el Espíritu Santo de Dios que nos reviste de poder. Pablo dijo, ya no puedo más, pero cuando viene Cristo y me ayuda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ponte de pie, dale la gloria a Él, dale la honra. Y aquí está el Señor. Dile con tus palabras, Señor, yo soy débil, siento que no puedo más. Yo quiero que tu Espíritu repose sobre mí, el poder de Dios, el poder de Cristo repose en nosotros. Y aún en angustias, en debilidades, cuando tú te sientas que eres débil, tú vas a poder decir, soy fuerte, fuerte soy, por el poder del Espíritu de Dios, por el poder del Señor Jesucristo. Amén. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Te adoramos, Señor. Digno es el Rey que la muerte venció. Damos su nombre, oh Rey. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Gracias, Señor. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. No has en ti lugar. Cargaste tu virtud y tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste Gracias, Señor amado. Aquí está tu iglesia, mi Dios. Aquí está tu pueblo, Señor. Si alguien está enfrentando luchas, prueba, tribulación, y siente que es débil, que ya no puede más, Señor, aquí está tu poder. Aquí está tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda a decir que soy fuerte, porque tu Espíritu Santo, Dios amado, tu Espíritu está aquí para dar fuerza, Señor. Tú das fuerzas al cansado. Jesús te
Tú multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna, Señor. Muchas gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has, Padre, demostrado que tú estás a nuestro lado. Gracias, Señor. Gracias. Aquel que pensaba, Señor, aquel hijo tuyo que pensaba, o aquella hija tuya, Señor, que estaba solo, que estaba débil, desamparado, Señor. Tú hoy le dices que estás ahí para extender tu mano de misericordia, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por enseñarnos también esta cualidad, esa característica, Señor, del apóstol Pablo, que aunque recibió visiones y revelaciones de parte de Dios, él nunca cayó en vanagloria, Señor. Ayúdanos ahora, Señor. Hemos recibido de parte tuya dones, ministerios, Señor, bendiciones, aún bendiciones espirituales, materiales, económicas. Que siempre, Señor, nos conservemos humildes, Señor, y que toda la gloria no sea para nosotros, que toda la gloria sea para el Padre, para Jesucristo y para el Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Que tu santo poder, que tu santo Espíritu de Dios, que el poder de Cristo repose en tu iglesia hoy y siempre, Señor. Y que podamos decir como Pablo: cuando débil soy, soy fuerte, porque el poder de Dios me ayuda a seguir adelante. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Nos vemos a las 6 de la tarde, el miércoles a las 7 y el domingo a las 11:30, y a las 6 de la tarde el especial del Día de los Niños. Dios les bendiga. Bendiciones.